Por años esta ha sido la brújula para medir la salud, un parámetro que a través del resultado de un par de operaciones matemáticas relacionadas con el peso y la altura, ubica a una persona en un peso insuficiente, normal, sobrepeso u obesidad. Y aunque muchos la siguen utilizando como un método de diagnóstico, esta herramienta no diferencia entre grasa, músculo, huesos y agua que conforman un cuerpo, ni se basa en exámenes clínicos y otras mediciones importantes. En el siguiente reportaje analizamos por qué muchos profesionales y organizaciones médicas cuestionan el uso que se le ha dado al índice de masa corporal. Hoy Alex y Kevin asisten a sus chequeos médicos. Ambos pesan lo mismo, 106 kilos, pero los resultados de sus exámenes médicos revelan que entre ellos hay una diferencia sorprendente. Alex, de 32, tiene un índice de masa corporal de 35.5, clasificado como obesidad clase 2. En cambio, Kevin, de 26, registra un IMC de 30.5, considerado como obesidad. A simple vista los números parecen similares, pero hay un detalle que estas cifras no muestran. Alex es entrenador físico y su peso proviene en gran parte de su elevada masa muscular. Kevin, en pleno proceso de adelgazamiento, tiene un porcentaje de grasa mucho más alto. Dos cuerpos, un mismo peso, pero una realidad completamente diferente. Más allá de hablar del peso saludable, tenemos que aprender a hablar de la composición corporal. Porque peso es una medida bastante general que solamente me dice, tú pesas 150 libras, 120 libras, pero no me dice de ese peso cuánto es masa grasa, cuánto es masa muscular, cuánto es agua, cuánto es tejido óseo. Y esa es la parte más importante porque hay que recordar que tanto el tejido graso como el tejido muscular son tejidos endocrinos, es decir, que producen sustancias que en el caso del tejido graso se llaman adipoquinas, que hasta cierto punto producen efectos positivos o buenos en nuestro cuerpo, pero cuando rebasan la cantidad, porque hay demasiado tejido graso, producen muchas de estas sustancias que llegan a ser proinflamatorias, es decir, que hacen que mi cuerpo esté en un estado inflamatorio y me hace predisponente a una cantidad de enfermedades, diabetes, hígado graso, dislipidemias, daño de mis arterias, problemas de corazón, hipertensión arterial. Durante décadas, el IMC ha sido visto como la referencia para determinar si una persona tiene un peso saludable. Sin embargo, la historia detrás de esta cifra es más antigua y controversial de lo que muchos imaginan. En la década de 1830, el estadístico belga Lambert Quetelet desarrolló esta fórmula buscando medir al hombre promedio. Luego, en los 70s, el fisiólogo Ansel Keys perfeccionó el cálculo basándose en estudios con miles de hombres, estableciendo la ecuación que se sigue usando hasta hoy: pesos en kilos dividido por la estatura en metros al cuadrado. Si la persona tiene menos de 19 en esta relación, estamos hablando de una persona que tal vez no tiene el requerimiento nutricional suficiente, es una persona desnutrida. De 19 a 24.9 es una persona con un índice de masa corporal normal. De 25 a 29.99 decíamos que se manejaba en sobrepeso. Y a partir de 30 vienen los grados de obesidad. El problema con el índice de masa corporal es que no es una medida real, porque solo estima el peso bruto por la talla de la persona. Es por eso que hay sociedades, comisiones de diabetes, de endocrinología, que se reúnen constantemente para dar nuevos criterios. Es más, en enero del año 2025 se reunió una comisión de endocrinología y diabetes que se llama Lancet y no abolió, sino que más bien complementó el tema del índice de masa corporal en clasificar el tema de obesidad de otra manera. Pacientes sin obesidad, que son pacientes sanos que no tienen un exceso de grasa, pacientes con obesidad subclínica, es decir, que tienen grasa pero no tienen daño o afectación a órganos y tejidos, y la obesidad clínica como tal, que ya es un paciente que tiene un exceso de grasa, pero también hay otros temas metabólicos y con afectación a órganos. Alex, quien es entrenador personal y apasionado por el fitness, practica diariamente levantamiento de pesas y cuida su alimentación. Pesa 106 kilos, de los cuales 75 son músculo.
¿Realmente el IMC es un indicador confiable en su caso? El índice de masa corporal siempre me sale alto y con una tendencia hacia la obesidad en números, pero en todos mis valores, como digo, la parte cardiovascular, mis exámenes de sangre, mi salud articular, los exámenes articulares, traumatológicos, todo, nunca he tenido ningún problema y es principalmente porque realizo bien la actividad de fuerza. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es la acumulación excesiva de grasa que pone en riesgo nuestro bienestar. Desde 1900 el número de adultos con obesidad en el mundo se ha duplicado y en adolescentes se ha cuadruplicado. En 2024 se determinó que 1 de cada 8 personas en el mundo era obesa. En Ecuador la situación es preocupante. 6 de cada 10 adultos tiene sobrepeso u obesidad. Y el 35% de los niños entre 5 y 11 años también presenta esta condición. El cuerpo tiene que tener una reserva de grasa, pero es de energía. El exceso de grasa es lo que está mal, porque la grasa es un tejido inflamatorio. En la grasa, endocrinológicamente, metabólicamente, es un tejido que es proinflamatorio. Ayuda a que hayan más enfermedades metabólicas, como por ejemplo resistencia a la insulina. Y cuando hablamos de grasa, también tenemos que considerar que la grasa no es solo el exceso de grasa que vemos en el espejo cuando nos vemos. Hay una grasa mucho más peligrosa que se llama grasa visceral, que de hecho esta es imperceptible a veces ante la mirada de las personas porque está dentro de los órganos. Y esta grasa que rodea a los órganos es la que produce, por ejemplo, resistencia a la insulina, prediabetes y hace que los órganos empiecen a fallar de cierto modo. Si bien el IMC ha sido una herramienta útil, tiene limitaciones importantes. No diferencia entre masa muscular y grasa, ni considera factores como edad, sexo, etnia o genética. Kevin ha logrado avances importantes en su proceso de pérdida de peso. Un cambio en sus hábitos alimenticios, actividad física y estilo de vida lo han llevado a estar más saludable. Sin embargo, su composición corporal sigue siendo un desafío. Debe perder 29 kilos. La verdad, todo empezó a raíz de un dolor de espalda muy fuerte que tuve. La verdad no supe qué era y luego me enteré que era una cuestión relacionada a mi peso, que estaba desarrollando una hernia discal. Entonces ya por sugerencia de mi médico tratante me sugirió que debo hacer un cambio importante en mi vida. He pasado desde comer frituras en la noche a comer algo más saludable, que es algo muy importante que he notado en mí. Desde que empecé el tratamiento he notado una pérdida notoria en mi peso, la ropa me queda mucho más cómoda, me siento más seguro de mí mismo y quiero seguir en este camino ya que no solo me ayuda a verme bien, sino a no afectar a restos de partes importantes de mí y no afectar mi salud en un futuro. Aquí es donde entra la importancia de una mirada más amplia hacia la salud. La diversidad corporal nos recuerda que no existe un único tipo de cuerpo saludable. Factores genéticos, metabolismo, edad y hábitos de vida juegan un papel clave en la forma y función del cuerpo. Malnutrición no solamente es desnutrición. Malnutrición puede ser desnutrición, peso muy bajo o sobrepeso, obesidad, exceso de peso. Ese es un tipo de malnutrición en términos generales. Allí partiría yo de un concepto o de una interpretación errónea del concepto de aprender a aceptarnos como somos. No todas las mujeres somos 90, 60, 90, ni todos los varones son musculosos y no tienen grasa abdominal, etc. Esos son estereotipos que lo que hacen es precisamente hacer una interpretación equivocada. Habemos mujeres con un cuerpo en forma de pera, en forma de manzana, mujeres con unas glándulas mamarias un poco más prominentes naturalmente, o con menor glándulas mamarias, mujeres con mayores caderas o con unas piernas más gruesas. Ese tipo de forma, ¿sí?, que es más bien de tipo genético, es una cosa, pero de allí ha partido el hecho de que tengamos que aceptarnos porque estamos con obesidad o con sobrepeso. La obesidad es una enfermedad. Hoy los expertos recurren a métodos más precisos para evaluar la salud, como la medición de la circunferencia de la cintura, que ayuda a identificar el exceso de grasa abdominal.
Nosotros habíamos obtenido algunas medidas dentro de los datos antropométricos que sacamos de Alex. En este caso, habíamos sacado el perímetro de la muñeca y eso se divide para la talla. Entonces, el valor es de 8.78. ¿Por qué es importante este valor? Porque nos da la contextura del paciente. Una persona puede ser de huesos pequeños, medianos o anchos, debido a que la masa ósea también pesa. Hay personas que, por supuesto, por la presión social quieren ser extremadamente delgadas, pero su contextura ósea es mucho más ancha, por lo tanto no van a llegar a ese ideal que es verse mucho más delgadas de lo normal, ya que su contextura, su complexión ósea es mucho más ancha. Cuando nosotros hacemos pliegues, hacemos medidas para obtener el porcentaje de grasa, pero estamos hablando de grasa subcutánea. Esto nos permite obtener el valor total de grasa en un individuo cuanto segmentarios. Claro, entonces los pliegues en este caso fueron pliegues muy delgaditos y que obviamente si los introducimos al software, todas las medidas que yo tendría que tomar, el porcentaje de grasa nos va a salir bastante bajo. Además, herramientas avanzadas como resonancias magnéticas y escáneres corporales permiten un análisis más detallado. Esta es la bioimpedancia eléctrica. Esto nos mide además del peso, el porcentaje de grasa y la cantidad de músculo. ¿Cómo funciona? Generalmente tiene electrodos en las extremidades del paciente y además de pesarlo, hace que la corriente eléctrica pase de una manera rápida, una frecuencia rápida a través de todo el cuerpo para determinar los lugares donde hay más o menos resistencia para categorizarla como grasa o músculo. En el caso de él es un paciente que ya venimos manejando el tema de hábitos y estilo de vida, no tanto una cuestión de peso, y podemos ver que él cuando empezó en la consulta tenía 111 kilos de peso y ahora tiene 106. Sin embargo, con él el objetivo también es ganar masa muscular. Hemos pasado de 35.4 kilos de músculo a 36.1. El IMC tampoco mide la salud metabólica. No informa sobre la resistencia a la insulina, la presión arterial ni los niveles de colesterol y glucosa. Por eso, en lugar de enfocarnos solo en un número, es fundamental considerar indicadores más confiables como análisis de sangre, presión arterial y sobre todo, cómo nos sentimos en nuestro propio cuerpo. Los exámenes que nosotros utilizamos, al menos en el ámbito médico, nos ayudan a ver si es que hay un riesgo o un daño de órganos o algún trastorno metabólico, como por ejemplo, generalmente, no siempre, pero las personas que tienen un exceso de grasa también se acompañan o se pueden acompañar de una resistencia a la insulina, de índices altos de colesterol, índices altos de triglicérido, y todos estos son factores de riesgo para progresar hacia otras enfermedades. Cuando nosotros mandamos o solicitamos a los pacientes este tipo de screening, podemos hacer una valoración global y hacer intervenciones para evitar que la enfermedad del paciente progrese o para poder controlarla. Aprendamos a movernos más, es lo más barato. Aprendamos a producir mioquinas. Las mioquinas son las sustancias que produce mi músculo. Solo cuando los muevo o les someto a hacer un poquito de ejercicio. Y prevengo precisamente enfermedades como la dislipidemia, como la diabetes, como el que yo me mantenga sano y consciente hasta etapas muy mayores de mi vida. Y la alimentación, entre más natural sea, menos ultraprocesados, menos alimentos que contengan sodio añadido, sal añadida, estoy manteniendo un estado de salud porque estoy nutriendo de manera correcta y adecuada mi cerebro, mis células, mi músculo y no estoy engrosando mi capa de tejido graso. La conclusión es clara. Confiar ciegamente en el índice de masa corporal es como juzgar un libro por su portada. La salud no puede reducirse a una simple ecuación. Requiere una evaluación integral que contemple todos los aspectos de la vida.